Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios. Mire, hay una historia preciosa en el libro del Éxodo y parte justamente con esta historia, puesto que es el protagonista principal de esta historia, de este libro, y no solo de este libro, sino también de la historia de Israel. Amén. La vida del pueblo de Dios está profundamente marcada por el legado que el Señor les entregó a través de Moisés. Amén. Y es en el libro de Éxodo donde se contiene la historia completa de este hombre del Señor, Moisés, quien nació en un tiempo muy difícil. La palabra del Señor nos cuenta que estaba la nación completa oprimida por Faraón, un hombre tirano, dice la palabra del Señor, que había condenado a muerte a todos los niños varones que nacieran, porque el pueblo estaba creciendo, y aunque estaba bajo esclavitud, amén, aunque estaban oprimidos, y aunque era un pueblo de gente afligida en extremo, el pueblo se multiplicaba y prosperaba, y la razón era solo una, y es que eran el pueblo de Dios. Amén. Y Dios tomó instrumentos, nos deja ver, hay unos que no y otros que sí, pero nos deja ver cómo el Señor se servía de distintas circunstancias e instrumentos para promover la vida de su pueblo. Y al principio del libro de Éxodo nos cuenta que el Señor, amén, tocó el corazón de las matronas para que ellas no denunciaran, para que ellas no, amén, expusieran a los niños hebreos a la muerte, amén, que estaba establecida por decreto. Nos bendiga el Señor. Y dice la palabra del Señor que Dios bendijo a las matronas, a las parteras, porque escucharon el designio de Dios en sus corazones. Y Dios se proveyó a través de ella de una oportunidad, amén, de vida para el pueblo del Señor. En esta, digámoslo así, en esta provisión de Dios, amén, de vida para un pueblo que estaba condenado a muerte por todas partes, nace contra todo pronóstico y contra toda circunstancia este niño Moisés, quien estaba condenado, dice la palabra del Señor, a muerte, pero sus padres, también una provisión de Dios. Amén. Padres temerosos de Dios, que no tuvieron temor tampoco, sino que dice la palabra del Señor que lo escondieron, no lo entregaron, lo retuvieron hasta cuando pudieron. Y dice que el niño comenzó a crecer, pero probablemente, y por lo mismo que nos pasa aquí, por este dinamismo que tienen los niños, no podían retenerlos, ni tenerlos ya callados, ni quietos, y empezaron a tener temor, y en un momento no pudieron más guardarle, y se dieron cuenta que había mayor peligro de tenerlo en casa que
de dejarlo ir. Y aquí es donde aparece esto que impresiona. Cómo esta sabiduría de los padres, amén, de discernir el tiempo correcto, cuándo es prudente retener y cuándo es prudente dejar ir, cuándo es prudente guardar en casa y cuándo no. Y usted puede decir, pero un niño tan pequeño, bueno, bajo esas circunstancias, amén, la provisión, amén, de vida y la mejor condición posible, créamelo o no, estaba en el río sobre una canasta para este niño. Porque en casa estaba corriendo peligro de ser denunciado y con toda seguridad no podrían retenerle. Vieron una mayor oportunidad de vida para él sobre una cesta y lo entregaron al río. Nos bendiga el Señor. Y dice la palabra de Dios que, bueno, y una gran lección para nosotros. Si nosotros hacemos todo lo posible, Dios hace lo imposible. Y en cada situación de la vida de Moisés pasó siempre lo mismo. Dios, amén, esforzando al ser humano a lo posible. Pero cuando ya no le fue, amén, no hubo más oportunidad, entonces Dios hace lo imposible. La palabra del Señor nos dice que este niño fue encontrado por la gracia del Señor, por la hija de Faraón, quien se encariña con él, amén, lo prohija, es decir, lo adopta como si fuera propio, lo cría como si fuera de él, pero no teniendo ella las capacidades de una mujer, amén, que acaba de tener un hijo, como, amén, particularmente leche para el niño, que era el alimento vital, busca, cuál era la costumbre, ya está hace algunas décadas atrás, se buscaban y se arrendaban y se conseguían. De hecho, hasta el día de hoy conozco algunos adultos que fueron amamantados por mujeres que no fueron sus madres, por tías, por parientas que le proveyeron leche, amén, a falta de no tenerla a ella. Bueno, lo mismo pasaba en ese tiempo, se arrendaba, se contrataba. Amén, nodrizas para que alimentaran hijos. Y como no tenía la mujer egipcia leche para darle a Moisés, ¿con quién se encariñó? Debe haber sido muy lindo Moisés. Amén, dice la palabra que sus padres no quisieron entregarlo. La misma hija de Faraón se encariñó y no quiso entregarlo. Amén. Y dice la palabra del Señor que buscando ella a alguien, aparece ahí la hermanita de Moisés, quien seguía de lejos la canasta, y le dice, yo conozco a alguien que puede amamantarlo. Y por esa gracia que tiene el Señor, que sabe buscarle un final feliz hasta las historias más trágicas, termina juntando a la madre y al hijo. Nos bendiga el Señor. Y entonces el niño crece después de ser un desventajado, crece como uno con posibilidades mayores que cualquiera. Primeramente, porque crece con todo el amor de su madre, crece con toda la formación de su pueblo, pero a la vez crece con todo el amor y el cariño de una madre sustituta que le provee además todos los recursos terrenales para convertir a Moisés no solo en un privilegiado desde la perspectiva de la familia, sino también desde la perspectiva de las oportunidades terrenales. Todo lo que no pudieron darle ni le podrían dar nunca en su casa, Dios se encarga. Amén. Amén. Mire, y esto es precioso, si usted lo mira al revés. Cómo Dios se encarga desde la infancia de asegurarle a Moisés un bienestar terrenal para formarlo según el propósito y el designio de Dios. Dios sabe que en casa no tendremos todo. Y a veces pareciera que esto es doloroso, es aflictivo, pero Dios tiene todo bajo control. La hija de Faraón fue la provisión de Dios para este niño que tenía un propósito en su vida. Nos bendiga el Señor. Así que debemos estar tranquilos. Si nuestra familia, nuestros hijos están guardados y encomendados a la misericordia del Señor, entonces Dios guardará de ellos. Y de esta manera Moisés vuelve a casa, amén, para ser criado por su madre, pero también luego vuelve a la casa de Faraón para ser educado con las mejores posibilidades de ese tiempo. Nos bendiga el Señor. Mire, y alguien dice, y Moisés creció sin saber quizás lo que era o para qué lo quería el Señor. Eso no es cierto.
en el libro de los Hebreos, dice que Faraón prefirió sufrir el oprobio junto a su pueblo que ser llamado hijo de la hija de Faraón. Es decir, renunció en su juventud voluntariamente, amén, a ser parte de ese imperio, porque desde su infancia siempre supo que el Señor lo tenía para algo y prefirió ser hijo de hebreo que hijo de egipcios. Amén, nos ayuda el Señor. Viene el día en que todos nuestros hijos tendrán que tomar la decisión. Si usted hace un buen trabajo, los guía, los disciplina, los educa en el amor del Señor, los encamina en la casa del Señor, los lleva a los pies de Cristo, su hijo voluntariamente, su hija voluntariamente decidirá, amén, pertenecer al pueblo del Señor. No le tenga miedo, esto no es suerte, amén, es el resultado de un trabajo consciente. Dios cumple sus promesas, guía al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y aquí es donde el Señor, amén, o Moisés pretende o piensa que está ya que llegado su hora, pero claramente nos damos cuenta que no era su momento. Y aparece esta actitud triste en el pueblo de Dios cuando Moisés intenta, a través de esta posición elevada que el Señor le da, traer paz entre dos hermanos que se peleaban, pero estos, en vez de reconocerlo, lo desconocen y dicen, ¿y quién eres tú? ¿Quién te dijo a ti que eras alguien? Tú no eres juez entre nosotros. Y dice la palabra que tuvo temor de ser denunciado. Amén. Alguien piensa y dice que Moisés cometió un pecado al matar a ese hombre, amén, a ese egipcio que castigaba al hebreo, pero no es así. Para los principios, amén, y la enseñanza de un hebreo, y según lo enseña él mismo luego en la ley que Dios le entrega, dice que el deber de un hermano, de un familiar o de un compatriota era vengar la sangre del inocente. Que cuando alguien mataba a un inocente era deber del familiar directo levantarse y tomar y hacer justicia por la muerte de un inocente. Cuando Moisés toma esta posición y mata al egipcio que está lastimando al hebreo, claramente es la señal de identificación con el pueblo hebreo. Él se da cuenta, están castigando a uno de los míos. Amén, y esto es tremendo. Él se identifica con el humilde, él se identifica con el agobiado, él se identifica con el que está, amén, complicado y en desventaja, pero sí o sí, para él este era su hermano. Sin embargo, a la inversa no fue así. Los hebreos no se identificaron con él, lo desconocen, lo rechazan, y Moisés, temiendo la denuncia, huye al desierto. Nos bendiga el Señor. Pasan otros 40 años y Moisés ya a sus 80 años, dedicado a un oficio que era vergonzoso, amén, en la escala social de los egipcios, el peor lugar de esa escala eran los pastores. Era un oficio de gente ermitaña, montañés, maloliente, gente sin palabra, gente sin educación. Amén, ellos estaban en la metrópoli, los egipcios, en la ciudad cosmopolita, muchos idiomas, eran los sabios en las matemáticas, los sabios en la medicina, los sabios en la ingeniería, los sabios en toda el arte de guerra, los sabios en todo cuanto usted pueda pensar. Y los hebreos, por otra parte, eran los ermitaños, los ignorantes, los de la montaña. Así que ver a un pastor, a un campesino, era de verdad ver a la persona más humilde de la escala social. Y ahí está Moisés a sus 80 años. A sus 80 años, hermano, quiero que lo entienda. Pocos llegan a los 80 años. En nuestra iglesia hay muy poquitos que alcanzan esa meta. Quisiera yo llegar a los 80, no sé. Dice la palabra que con suerte llegamos a los 70, con mucho esfuerzo y sacrificio. Nos bendiga el Señor. Pero dice la palabra del Señor que a estos 80 años, Moisés apacentando las ovejas de su suegro, ni siquiera eran de él. Amén. Ni siquiera eran propias.
Yo no sé si usted tiene 20 o 30 años o 40 veces y siente que no ha logrado nada en la vida porque no tiene casa propia o se siente un poco fracasado porque ya tiene 35 y 40 y todavía no se casa y ya tiene 50 y todavía no tiene un trabajo estable. Hermano, Moisés tenía 80 años y no tenía ni siquiera una oveja de él. Era un empleado que trabajaba para su propio suegro. Nos bendiga el Señor. Y en todo esto estaba obrando el propósito del Señor. Y dice la palabra del Señor que estando en esto, de repente algo inusual. Y aquí es donde quiero que pongamos atención. Dice la palabra que un fenómeno raro por algo puntual también. Primeramente dice la palabra que Moisés, estando en esto, de repente ve un fenómeno y una zarza ardía. Amén. Ardía, pero lo raro era que no se consumía. Y note usted que Moisés le llama la atención el fenómeno y se acerca a ver la razón de este fenómeno. Y es en medio de ese fenómeno que Dios le habla y se le presenta. La rareza de este fenómeno no radica en este fuego ardiendo de la nada, porque créame, aunque no lo piense usted, que esa combustión espontánea en esas zonas es natural. Por el calor que hace, las elevadas temperaturas, a veces los arbustos arden de combustión espontánea y a Moisés no le llama la atención que haya fuego. Lo que le llama la atención a él, si usted toma con precisión la lectura, dice que lo raro era de que la zarza no que ardiera, sino que no se consumía. O sea, a pesar de que había fuego, amén, esto no se consumía, no se acababa. Y este fuego no producía daño en la zarza, sino que permanecía la zarza viva, permanecía fresca, permanecía, amén, normal, a pesar del ardor del fuego. Y esto era lo extraño, un fuego que él no conocía. Y desde ese fuego surge la palabra y el llamado del Señor. Y enseguida viene una petición diferente de la cual él nunca había oído. De ninguno de los otros dioses de los egipcios. Quita el calzado de tus pies. Porque el lugar donde yo estoy es un lugar santo. Y tuvo miedo. Nos bendiga el Señor. Este, hermano, es el incidente más glorioso en la vida de Moisés. Usted me puede decir, pero Moisés vio abrirse el mar. Pero Moisés vio salir agua de la roca. Pero Moisés vio a Dios en el monte. Hermano, ningún otro suceso cambió tanto la vida de este hombre como este. Nos bendiga el Señor. Amén. Y al final este fenómeno glorioso tuvo el poder para transformar el destino, la vida, encursar la vida de Moisés en el propósito del Señor. Nos bendiga el Señor a nosotros. Usted sabe y entiende que a lo largo de toda la Escritura, y aquí no es solo un símbolo, no es una figura, es literal. Este fuego no era tal, era sino más bien la presencia misma de Dios sobre esa zarza. Y en esta zarza, hermano, hay una ilustración tan preciosa de la obra del Señor a lo largo de todos los tiempos. La obra de Dios sigue. El llamado de Dios sigue. Amén. Los principios de Dios son iguales desde el principio hasta el final de su plan. Y en esta historia y en esta ilustración tan preciosa hay tanto para nosotros que debiéramos mirar con atención. Si usted quiere buscar su lugar en esta historia, amén, alguien puede decir, a veces me siento como Moisés, pero sabe, en esta ocasión, cuando leo esta historia, yo más bien creo que soy la zarza. Si usted me pregunta por qué, amén, porque todos nosotros hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Cuando quiere identificar lo que es común entre los creyentes, dice, porque no escogió Dios, amén, a los sabios. No escogió Dios a los sensatos. No escogió Dios a la élite. No escogió Dios a los mejores. Sino que cuando mira el apóstol Pablo a la iglesia dice,
sino más bien Dios escogió a lo vil del mundo. Por alguna razón, cuando Dios quiere glorificarse, amén, no escoge elementos que llamen la atención por su gracia, por su hermosura, por su virtuosidad. ¿Sabe por qué lo hace el Señor? Para que cuando la atención de los no creyentes, para que cuando la gloria de Dios descanse sobre estos elementos que son, amén, instrumentos del Señor, la atención no se la robe la majestuosidad del instrumento. Moisés no se acercó para ver qué hermosa zarza. Hermano, la zarza es lo mismo que para nosotros. No hay probablemente arbusto más común, más ordinario, si podemos decirlo así, que una zarza. Cuando usted va al campo, ¿alguien se ha parado a contemplar la hermosura de una zarzamora? Qué hermoso arbusto. Qué hermosas sus espinas. Qué hermosos los ratones que viven entre ellas. Qué hermoso es acercarse a ellos después de las 6 de la tarde. Los zancudos te pican y todos los bichos viven allí. Probablemente no hay arbusto más ordinario a nuestros ojos, un arbusto más común que genere menos atracción que la zarza. Dios escoge la zarza con una razón específica, para que la atención de Moisés no estuviera en el instrumento, sino en la gracia, en el fuego. Nos bendiga el Señor. De alguna manera Moisés también era la zarza, pero en ningún momento a Moisés se le ocurre pensar que es él, porque Moisés sabe bien en qué condición está, a tal punto que cuando él mismo recibe el cometido y el llamado del Señor, él sabe que ya no goza, amén, de reconocimiento y nadie probablemente se acuerda de él. Y dice, cuando digan, ¿quién eres tú? ¿Y a qué vienes? ¿Y en nombre de quién vienes? ¿Qué diré yo? No sé ni hablar, dice Moisés. El Señor tiene que animarlo y decirle, Moisés, tú no tienes palabras, pero yo soy el Dios que da la boca. ¿No daré también las palabras? Y Moisés sigue insistiendo, pero ¿cómo me van a creer? ¿Cómo les voy a convencer de quién soy? Y el Señor tiene que darle señales y le dice, mete tu mano en tu seno y sácala. Y la saca llena de lepra y luego la mete otra vez y la saca totalmente sana. Y el Señor le muestra que el poder de Dios va con él. Él es solo una zarza, pero ardería en el poder y en la gracia del Señor. No sería él, sino Dios sobre él. ¡Qué enseñanza más gloriosa, hermanos! ¡Qué verdad más tremenda para nosotros que somos el pueblo de Dios! Y que hemos sido llamados también por el Señor para que a través de nosotros el mundo crea, el mundo conozca y sepa que hay un Dios. Somos las zarzas. Amén. Y qué bendición, hermano, de tener esta ilustración. Porque entonces, si Dios usó una zarza, me puede usar a mí. Si tiene que usted identificarse con el arbolito más común del todo el catálogo de árboles que hay en nuestra región, ¿cuál escogería usted? ¿Con quién se compara? Amén. Un cactus. Espinoso. Amén. Difícil, no lo sé. Pero ¿quién se podría de ustedes, amén, considerar especial en este sentido y decir, yo de verdad soy la persona correcta, tengo las capacidades, Dios me ha formado, he pasado por las mejores escuelas, las mejores universidades? Hermanos, si miramos bien nuestra iglesia, mírela desde afuera, y no me refiero a lo externo, sino que sálgase un ratito de la congregación y mire hacia adentro quiénes somos nosotros. No calzamos, amén, en los moldes de la gente que es superior y mejor en nuestra sociedad. Somos la gente más sencilla, la gente más común. Somos probablemente verdaderas zarzas del campo, sin gracia, sin brillo. Pero en esa misericordia del Señor nos ha alcanzado su gracia. Su bondad, amén, nos ha
alcanzado y ahora hay esperanza en nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor que tenemos por su gracia la capacidad de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Nadie puede llamar a Jesús el Cristo si no le es dado del Espíritu. Así que todos los que reconocen a Cristo como su Salvador han sido, amén, alcanzados por la gracia del Espíritu Santo. Y si usted goza de esa distinción, alabe al Señor porque no le es propio, ni lo ha alcanzado usted por alguna virtud humana, sino por la misericordia del Señor. Y hermano, esa es la distinción más grande que existe. Arder por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Nos bendiga el Señor. A veces la iglesia se confunde y decimos que lejos siento a Dios porque no siento la pasión y el fuego en mi corazón. Pero hermano, ese fuego y esa vida que no te deja apagarte, aun cuando estás triste, entristecido, afligido por la vida. Ese también es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que te alcanza cuando vas camino a Emaús pensando que todo se acabó para ti. Ese Espíritu que te trae de vuelta al camino y que te vuelve a calentar el corazón en los días de frío. Ese silbo que trajo calidez al corazón de Elías cuando estaba huyendo. A veces pensamos que el fuego del Espíritu Santo solo es pasión, solo es fuego, solo es grito, solo es emoción. Es mucho, mucho más que eso. Si se tratara de eso, entonces, amén, tendríamos tristes comparaciones, como a veces ocurre. Vemos a un hermano vigoroso, a una hermana emocionada en la casa del Señor y decimos que esa hermana está llena del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos juzgar nosotros la obra del Espíritu si a veces en ese joven silencioso que soporta las burlas en la universidad y en el colegio, está ardiendo el fuego de Dios? No tiene una expresión, porque a lo mejor su personalidad, a lo mejor el trato de Dios todavía no termina en él. A lo mejor es un Moisés en proceso, en progreso. Ya vendrá su tiempo, pero el Dios que guardó a Moisés en su vejez fue el mismo que lo guardó cuando era un bebé. Fue el mismo que lo guardó en la canasta. Fue el mismo que lo guardó en su juventud. Es el mismo que lo llamó en su ancianidad. Tendemos a evaluar el Espíritu y el fuego de Dios de maneras tan incorrectas que como lo evaluamos mal, entonces también lo buscamos mal. Y pensamos que estoy lleno del fuego de Dios cuando estoy saltando, cuando estoy vibrando de júbilo en el culto, hermano. No solo eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es poder resistir las piedras como lo hizo Esteban cuando estaba siendo martirizado y ver los cielos abiertos y permanecer firme hasta el final porque el Espíritu de Dios estaba sobre su vida. De hecho, la gran señal de que somos el pueblo del Señor es que el fuego arde. Amén. Y no se acaba. Desde mi infancia en el colegio se me enseñó el triángulo del fuego. Para que exista fuego tiene que haber oxígeno, combustible y calor. Si falta alguna de las tres, no hay fuego. Amén. Y eso lo sabe todo el mundo, pero las leyes de la física no funcionan con Dios. Más bien Él es el dueño de esas leyes y las usa como quiere y cuando quiere. En la zarza ardiente había calor y había combustible, pero a pesar de que el fuego ardía, no se extinguía la zarza, ni se apagaba el fuego, ni mermaba, porque el Espíritu de Dios es así. El Espíritu de Dios no es la emoción de la iglesia, porque esa se extingue, esa se acaba, esa desaparece. El fuego de Dios permanece. Permanece. Amén. Y es muy importante, hermano, que la iglesia tenga este espíritu. Amén. Porque si no se transforma solo en un grupo de gente. Le pregunto, ¿qué es la iglesia sin el Espíritu Santo? La iglesia no es un ejército.
Aunque muchos crean que somos soldados de Cristo, no, esa es una figura. Somos la iglesia del Señor. Es un ser diferente. Amén. No somos un ejército, no somos una agrupación de gente. Tampoco esto es una empresa. Algunos dicen, pastor, es que usted debiera ser más bien como el gerente y tener sus colaboradores. Esto, hermano, no funciona así. La iglesia del Señor es un ser diferente. Nos bendiga el Señor. Amén. Y la señal de que somos la iglesia es que el Espíritu Santo está en ella y esta permanece. Amén, porque aunque las puertas del Hades se levanten, dice el mismo Señor, no prevalecerán contra ella. Y la razón es porque Dios es sobre ella. Nos bendiga el Señor. Así que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Espíritu Santo es la evidencia de que somos la iglesia del Señor. Y esa evidencia de su permanencia es que permanecemos vivos por su gracia y por su misericordia. Él llama nuestra atención desde su presencia. Y Moisés recibe un llamado y le dice al Señor, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y si usted me pregunta, hermanos, ¿cuál es la señal segunda y la evidencia de que el Espíritu Santo está sobre una vida? Es de que éste siempre está llamando al creyente, a la iglesia, a la santidad. Amén. Mientras más llenos del Espíritu Santo, más convicción tenemos de que debemos ser santos. El Señor le dice a Moisés en un sentido figurado, saca tus zapatos que traen polvo terrenal. Has pasado por los templos paganos, has pasado por un montón de partes. En este lugar donde yo estoy no hay lugar para nada sucio y nada inmundo. Todo debe ser limpio en mi presencia. Nos bendiga el Señor a nosotros. Y si hay una evidencia de que estamos siendo llamados por el Espíritu Santo de Dios y de que somos del Señor, es que recibimos la amonestación constante, abandonar lo terrenal, abandonar lo mundanal. Y no es solamente un llamado, es un esfuerzo que produce Dios en nosotros, porque Dios produce el querer como el hacer. Amén, algo en nosotros nos estimulará todo el tiempo, amén, a no conformarnos a las cosas de este mundo. Y aunque un rato pensemos que nuestro alivio está en descansar, porque hay gente que se equivoca y dice voy a descansar de Dios, voy a descansar de sus mandamientos. A veces los jóvenes se equivocan en esto y dicen, me gustaría vivir una vida aliviada, como la viven los hijos, amén, o como lo viven mis compañeros de trabajo o mis compañeros de colegio. Mientras todos descansan, yo tengo que ir a la iglesia. Mientras todos se sientan a descansar y a compartir, yo tengo que estar en el ensayo de coro. Otra vez ensayo de coro. Ni amén me dan ganas de decir cuando citan ensayo de coro, porque, qué fome otra vez. Así que, hermano, si recibes esta exhortación, y ojalá, hermano, ojalá nunca me falte la fuerza, y sé que no, si es que estoy en Cristo, porque aunque sea una zarza decrépita, si el Espíritu de Dios permanece en mí, no me faltarán palabras para exhortar a esta iglesia, aunque este mundo cambie, amén, y seamos verdaderos cavernícolas, no me cansaré de llamar a la santidad, aunque este mundo vaya de cabeza y toda esta anormalidad, muchos terminen, amén, abrazándola. Yo creo lo que dice la palabra del Señor. Servimos a un Dios santo. Nuestro Dios no es como el Dios de los egipcios. No admite nada inmundo. Y si en la iglesia te hablan de esto todo el tiempo, entonces quédate allí. Porque estás frente a una zarza. Amén. Donde está el fuego del Espíritu Santo del Señor. Nos bendiga el Señor. Y lo hermoso, hermano, es que este Espíritu Santo de Dios no solo da vida y no solo permanece, sino que tiene esta gracia particular de hablar en nuestro propio idioma. El Señor habló a Moisés en su idioma, en sus elementos, en su condición. Amén, lo haría más tarde. Y mire,
cuando usted mira aquí la palabra del Señor, luego ya no viene un pastor a encargarse del liderazgo de Israel. El que le secunda es un soldado, y es Josué. Amén. Josué no fue pastor. Josué fue siempre un hombre de guerra. Amén. Y también necesitaba hablar con Dios. Y cuando usted mira en el libro de Josué, allí en el capítulo 5, Josué recibe el llamado del Señor y el Señor le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Es decir, la historia que hice con él, la repetiré contigo. Así como lo usé a él, te usaré a ti. Y para lo que lo usé a él, te usaré también a ti. Guiarás a mi pueblo, lo establecerás donde yo te dije, así como con Moisés, será contigo. No brillará él, brillaré yo en ti. Amén. Así que no podían ser las destrezas de Josué. No podían ser las virtudes de Josué. Debía ser el Espíritu de Dios en Josué. Y en el capítulo 5, en el verso 13, Josué acaba de llegar a la tierra prometida. Y tiene un tremendo desafío, igual que Moisés frente a la zarza. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y usted espera que aparezca otra vez la zarza ardiendo? No. Ese es el idioma para Moisés. El idioma de Josué es otro y dice, y entonces Josué cerca de Jericó alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía, amén, una espada desenvainada en su mano. Josué era un hombre de guerra. Josué era un soldado y en su propio idioma Dios le habla a través de una figura distinta, un soldado con una espada desenvainada. Y Josué se da cuenta que es algo sobrenatural y se acerca y le dice, amén. Señor, le dice, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y en el verso 14 dice que el varón le responde, no. Es decir, ni del uno ni del otro, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, se dio cuenta, estoy frente al mensajero de Dios, postrando su rostro sobre la tierra, adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué quiere que haga? Y mire lo que le dice el príncipe del ejército. Y el príncipe del ejército de Jehová le responde a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Dios es el mismo. Cambian las caras, cambian los escenarios, cambian las circunstancias, cambian las pruebas, cambian los desafíos, cambian las tareas, cambian las labores, pero el Dios que está con su pueblo es el mismo. Él es la zarza que arde, Él es el varón de guerra, Él es el silbo apacible, Él es el fuego en la noche, Él es la nube en la oscuridad, Él es el pastor de los pastores, Él es el príncipe de paz, Él es el que va conmigo, el que va con usted, hoy día, mañana y pasado, el Espíritu Santo de Dios. Sigue demandando lo mismo de nosotros y sigue hablando en nuestro propio idioma y gloria a Dios por eso. Nos ayude el Señor y nos bendiga. Porque a veces nos sentimos obsoletos, viejos, y pensamos que ya no servimos. Aprenda de Moisés la lección y de esta pobre zarza la lección. Nacer como un pasto perdido en la mitad de la montaña. Nadie la conoce. Es una más en 1.000.000 de zarzas. Muchas vivieron y murieron sin ninguna trascendencia, pero esta estaba señalada porque algún día el Espíritu Santo reposaría sobre ella para llamar al libertador de Israel. ¿Qué sabe usted? ¿Para qué lo está usando ahora Dios? Bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué sabía la madre de Moisés al niño que tenía en sus brazos? ¿Qué sabía ella? ¿Qué sabían
Los padres de David cuando lo mandaron al campo a cuidar ovejas. Tan menospreciado, tan pequeño, tan indiferente ellos a los propósitos altos del Señor que ni siquiera lo contaban. No podemos menospreciar al niño, no sea que en ese niño, hermano, tengamos al libertador del día de mañana. No menosprecie al pastorcillo, porque mañana podría ser tu rey. No menosprecies al que hoy día ni habla y probablemente como Moisés molesta su llanto. ¿Qué sabes tú si un día se parará en este lugar y lo usará el Señor para sacarte a ti, amén, del desconsuelo, para romper las cadenas que te atan, para libertar a los que vienen después de ti? Mira con estima a las zarzas que hay en la iglesia, porque aunque son corrientes, sencillas y no tienen un valor diferente a los demás, son el depósito de la gracia del Señor, los que Dios ha escogido para declararle al mundo que todavía hay un Dios diferente a todos los demás, un Dios santo, un Dios de poder y un Dios que hace prodigios y grandes señales. ¿Alguien piensa que el llamado de Dios se cumple solamente cuando estamos en lo alto? No se equivoque, mire por favor. No es cuando estoy saliendo de la universidad con el título debajo del brazo. A veces ese llamado está justamente en los lugares más oscuros. Muchos han sido salvados y llamados en una cárcel por otro reo que ha conocido al Señor después de haber hecho pedazos su vida, amén, y arruinado su futuro. Lo ha alcanzado la gracia del Señor, ahí metido entre los presos, pero el Señor permitió que llegara a ese lugar, lo hace arder, porque allí hay algunos que necesitan escuchar en ese idioma que hay un Dios de gloria, un Dios de poder y un Dios que salva. ¿Cuánto empeño me falta para hacer lo que yo quisiera hacer? ¿Cuánto no he logrado? ¿Cuánto quisiera hacer y parece que no lo alcanzo? ¿Cuántas veces estamos tan llenos de frustración? ¿Cuántas veces lo hemos intentado y aquí estamos? Hermano, no te preocupes de eso. Ama al Señor. Eres una zarza, no tienes por qué brillar con colores propios. No tienes por qué resplandecer con tu propia gracia. Es Dios quien lo hará sobre tu vida. En el momento y en la ocasión que Él decida, sea en tu trabajo vendiendo un auto, sea en tu colegio atendiendo niños, sea en tu casa cuidando a tus hijos, resplandecerás. Dios te ha escogido, hay propósito en tu vida, recuérdalo. Serás una zarza sin ningún brillo ante los ojos tuyos y de los demás, pero Dios te ha llamado. Sencillamente resplandece. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Amén. El Señor está sobre ti. Bendiga el Señor esta palabra en su vida. Y sepamos, hermanos, que el Espíritu de Dios, amén, es el que vivifica, da vida, guía a la iglesia y la llama a la santidad, pero sobre todas las cosas es el que la hace permanecer. Amén. Así que no te descalifiques a ti mismo. Sencillamente di lo que dijo Moisés. Heme aquí, Señor. Amén. Y el Señor le dice todo lo demás. Confía en Dios. Dios tiene todo bajo control. Tu pasado, tu presente y también tu futuro. Descansa, descansa en el Señor. Amén. Si tú miras la vida desde esta perspectiva, te darás cuenta que no hay fracasos en la vida de Moisés. Solamente hay procesos. Amén. Porque Dios no fracasa. Amén. Y si tú eres plan de Dios, no hay fracasos en tu vida. Hay procesos. Dios no fracasa. Confía en el Señor. Espera en Él. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Por enseñarnos. Por ayudarnos, Señor, a entender. Gracias, Señor, porque en la vida de este tremendo varón de Dios, Señor, descubrimos que justamente su grandeza aparece cuando Él desaparece.
cuando Él ya está consumido, probablemente con fuerzas agotadas y probablemente solo con recuerdos lejanos de lo que pudo ser, cuando Él ya se había rendido a una vida en la soledad. Señor, Tú lo llamaste. Señor, ayúdanos a entender y a descansar en esta verdad gloriosa. Somos Tu pueblo escogido. No carecemos de propósito. Y todo lo que pasa en nuestra vida no son fracasos, son procesos formativos. Tú nos estás amasando, Tú nos estás perfeccionando, Tú nos estás, Señor, equipando para el futuro. ¿Qué sabemos nosotros? Señor, pero esta promesa es clara. Señor, Tú escogiste a lo vil del mundo para darte a conocer, Señor, a los que pretenden ser algo. Gracias, Señor, por esta distinción gloriosa de mirar a lo más vil y a lo más bajo y encontrarnos a nosotros. Señor, ayúdanos a confiar ahora, Señor, que aunque nuestras limitaciones sean múltiples, el poder que descansa sobre nosotros es completo y es totalmente competente para hacer todo cuanto quiere, cuando quiere y donde quiere y con quien quiere. Gracias, Señor, porque somos parte de Tu plan. Ayúdanos a descansar y permita, Señor, que podamos entender junto a todas las generaciones de esta iglesia que este llamado a ir contra la corriente, que este permanecer en Tu casa, que esta atracción superior provienen, Señor, de este llamado bendito, Señor, que hemos recibido a ser parte de Tu pueblo. Gracias, Señor, porque como has encaminado la vida de este Moisés desde antes de su nacimiento, lo haces también con la nuestra. Nos has amado antes de la fundación del mundo y nos has escogido, Señor, para que anunciemos Tu gloria, Señor, y anunciemos y contemos cómo nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor, por Tu palabra, y ahora esta verdad nos anime, Señor, y nos haga permanecer esperando, Señor, y confiando en Tu voluntad y en Tus propósitos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.